Hola amigos, hoy día en este nuevo video estoy haciendo un recorrido en la avenida Gregorio Escobedo y adicionalmente iremos a una avenida que es la continuación, que se llama Aliaga, Avenida Aliaga. Ya les diré el nombre completo. Me encuentro en este momento en la residencial San Felipe, que ya les expliqué en un anterior video de qué se trata este complejo residencial y estoy haciendo un pequeño descanso. ¿Están listos para este nuevo video? Así que acompáñenme en este recorrido. En este primer video, grabado en el 2024, caminaré una nueva ruta. Iniciaré en la avenida Gregorio Escobedo, ubicada en el distrito de Jesús María. Conocerás conmigo algunos puntos y lugares importantes en sus 10 cuadras de extensión. Estamos en la avenida Giuseppe Garibaldi. No hay mucho que hablar de esta avenida, pero es una especie de prolongación de la avenida Gregorio Escobedo. Inicio el recorrido en el cruce del Jirón Wiracocha y el final de la avenida Giuseppe Garibaldi. Aquí nace la avenida Escobedo, teniendo a la Cámara de Comercio de Lima en este lugar. Al lado izquierdo y siguiendo la longitud de toda la avenida se encuentra el complejo de edificios de viviendas de la Residencial San Felipe, obra del arquitecto Fernando Belaúnde, 2 veces presidente del Perú. Antes de la existencia de la residencial, este terreno lo ocupó el hipódromo de San Felipe desde 1938 hasta 1960, cuando se construyó e inauguró el hipódromo de Monterrico. Aquí en esta fotografía podemos ver el trazo de la residencial San Felipe y la avenida Gregorio Escobedo. ¿Y quién fue Gregorio Escobedo? No sabía este dato, pero fue un militar peruano que participó en las guerras por la independencia del Perú, destacándose en luchas buscando la independencia de Guayaquil. En la avenida Gregorio Escobedo, como en otras calles de Lima, se han construido edificios de viviendas como estos que vemos ahora, ya que el distrito de Jesús María se ha convertido en una de las zonas favoritas para vivir en Lima. A la derecha vemos el local principal de la Derrama Magisterial, institución formada por maestros que trabajan para el Estado. A continuación, una de las clínicas más conocidas de Lima, la Clínica San Felipe, tiene su sede principal aquí. Esta clínica ha ido consolidándose en el tiempo hasta el punto de tener otras 2 sedes fuera de Jesús María. Dentro de la Residencial San Felipe, dándose a esta avenida, se encuentra Supermercados Metro, anteriormente era Santa Isabel. Tenemos también entidades del Estado y entidades culturales como la OCE y el Teatro Peruano-Japonés. Hacia este lado izquierdo se encuentra la sede del Centro Cultural Peruano-Japonés. Debo decir que parte de la colonia japonesa del Perú vive en Jesús María. Una cuadra después, en la cuadra 8, encontramos la parroquia Santa María Madre de la Iglesia, seguida también por el Colegio San Felipe en el mismo lado izquierdo. Llegando ya al límite sur del distrito se encuentra otro local del supermercado Metro, conocido como Metro Pershing, y podemos ver las extensas áreas verdes de la Residencial San Felipe. Estoy ahora en el cruce de Gregorio Escobedo con la avenida Faustino Sánchez Carrión, coloquialmente conocida como Pershing, y destaca este casino y la Estatua de la Libertad que me hace sentir en Nueva York. Continuamos el recorrido hacia la avenida Juan de Aliaga, que actúa como prolongación de la avenida Escobedo, y debo decirles que hasta la actualidad existe una disputa territorial entre los distritos de Magdalena del Mar y San Isidro por 43 manzanas
entre las avenidas Juan de Aliaga, Pershing, Salaberry y el Parque La Pera. Aunque siempre creí que este era un territorio exclusivamente de Magdalena, consideraré a San Isidro dentro de la explicación de este video para evitar la desinformación. Aclarado todo este lío limítrofe y siguiendo el recorrido, ya me encuentro en la avenida Juan de Aliaga, la que tiene 7 cuadras de extensión. Exactamente he comenzado a caminar desde la 7ª cuadra de esta avenida. Desenterrando un poco la información y la historia, el nombre de esta avenida hace honor a Juan José de Aliaga y Santa Cruz, terrateniente y funcionario peruano de la era colonial. En medio del caos de la calle se encuentra este parque que lleva el nombre de uno de los papas más famosos del mundo, el Papa Juan Pablo II. Llegamos a otro cruce importante y esta vez es con la avenida Javier Prado Oeste, de la que tengo pendiente presentarles un video. Será todo un reto por ser una extensa avenida. En esta parte de la avenida Aliaga se mezclan los edificios de oficinas con los de viviendas. Otro cruce destacado es con la avenida Alberto de Campo en la izquierda y la calle Félix Divós a la derecha. En esta parte del camino hay una separación de las calles y a la izquierda una sede del Poder Judicial del Perú. En este sector de la avenida ya no hay edificios tan altos ni oficinas, ningún negocio en realidad. En lugar de ellos hay casas de 2 pisos alternadas por edificios pequeños, lo que le da un aspecto más pintoresco a este barrio. Aquí me encuentro caminando para que vean que no soy del todo tímido para las cámaras. Me encuentro ahora en el cruce con la avenida Juan Antonio Peset rumbo a San Isidro hacia la izquierda. A mi lado izquierdo se encuentra el Colegio Parroquial San Martín de Porres y al costado la Casa de las Hijas de la Caridad, aunque la entrada de esta última se encuentra en la Avenida del Ejército y la zona que visitamos es muy tranquila y residencial. Finalmente he llegado al cruce de la avenida Juan de Aliaga con la avenida del Ejército y se considera desde aquí la primera cuadra de la avenida Aliaga. Misión cumplida. Y bien amigos, hemos llegado al final de este recorrido. Ha sido un recorrido bastante largo. Bueno, no tan largo como otros videos anteriores, pero lo que sí les digo es que he caminado bastante. En medio de este sol es un poco más difícil sobrellevar. Estamos en pleno verano en Lima, pero con la satisfacción de traerles más información y más nuevos videos. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale un like, compártelo en tus redes sociales y recuerda seguirme también en todos mis canales. Hasta el próximo video.